La memoria es un proceso cognitivo esencial que permite almacenar, retener y recuperar información en el cerebro. Es crucial para el aprendizaje, la toma de decisiones y la construcción del sentido de identidad, ya que nos permite recordar experiencias pasadas y utilizar esa información para planificar y adaptarnos a situaciones futuras. Por tal motivo, estaremos proporcionando detalladamente la mejor información sobre este tema. Inicialmente es pertinente entender qué es la memoria y por qué es tan importante en el ser humano. En el lenguaje cotidiano se considera la memoria como el proceso mediante el cual las personas tenemos la capacidad de guardar la información para así evocarla y utilizarla en la ejecución de una tarea o una función. Los teóricos especializados en esta materia señalan que es la capacidad de adquirir de forma consciente o inconscientemente, retener y utilizar secundariamente con esfuerzo o de forma automática una experiencia. Ahora bien, resaltando que las personas utilizan la información del pasado que ya le ha acontecido, Olaizola plantea que la función de la memoria en sí es como una facultad que tenemos las personas para actualizar en la mente una imagen que se refiere al pasado del sujeto y que éste reconoce como suya y pretérita. Entonces, de cualquier manera, el abordaje de la memoria realmente implica la ejecución de pasos y, en resumen, es considerada como el proceso por medio del cual los seres humanos tenemos la capacidad de codificar, almacenar y recuperar la información necesaria para llevar a cabo aquellas actividades que diariamente realizamos. Partiendo de lo anteriormente señalado, existen tres procesos fundamentales que están relacionados con la memoria y que son necesarios para valorar su funcionamiento. El primero es la codificación. La codificación se refiere al proceso mediante el cual la información se registra inicialmente en una forma en que la memoria puede utilizar. Luego está el almacenamiento, que es el mantenimiento del material guardado en el sistema de la memoria. Y por último tenemos la recuperación. Esta se encarga de localizar el material guardado en la memoria para traerlo a la conciencia y utilizarlo. Los tres procesos anteriores están íntimamente relacionados y son imprescindibles para el funcionamiento y adaptación de los organismos. Para iniciar a hablar sobre las funciones de la memoria, tenemos la función primaria, que dentro de esto se encuentra el hecho de dotar a los individuos del conocimiento que estos requieran para guiar una conducta adaptativa con independencia de la complejidad de la situación en la que se encuentran. Si tenemos en cuenta que los elementos causales de cualquier tipo de conducta humana se concretan en una amplia variedad de procesos y operaciones mentales, esto nos va a incluir definición de una meta, un plan para alcanzarla, una evaluación de los procesos, de los recursos disponibles, así como los costes-beneficios, procesos de juicio, razonamiento y solución de problemas. Y también que todos estos utilizan grandes cantidades de conocimiento almacenado en la memoria. Se hace manifiesta no solo la necesidad de memoria, sino también el papel que ésta juega dentro de la globalidad y la complejidad de la mente humana. Esto también nos indica que el ser humano no necesita de una memoria solamente para retener información, sino también por la inconmensurable diversidad y complejidad de situaciones en las que éste se encuentra expuesto el día a día. Exige que esta base de conocimiento esté aumentada y reorganizándose continuamente. Se van a distinguir dos tipos o niveles de la función de la memoria. A nivel físico, tenemos que las neuronas en el cerebro conectan sus prolongaciones llamadas dendritas para hacer sinapsis y transmitirse señales de una a otra por medio de señales bajo la forma de impulsos eléctricos y ayuda de sustancias químicas. Estos impulsos eléctricos van a ser luego traducidos en la corteza cerebral. A nivel psíquico, tenemos las diversas formas de la memoria están en interacción y evocación, ya sea consciente e inconsciente, del contenido emocional, lógico, experiencial o del tipo que sea que un sujeto necesite en su vida cotidiana. Esta colaboración permite la complejidad de los procesos mentales de razonamiento y deducción.
tenemos que la memoria tiene tres funciones básicas, que son la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La recuperación va a ser cuando esto la necesite. Este puede ser por el recuerdo de rostros, datos y conocimientos. Esta va a constar de tres etapas: la codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación, que esto se va a basar en la transformación de los estímulos en una representación mental. En esta fase, la atención es muy importante por la dirección y selectividad de la intensidad con la que se procesan los estímulos. En el almacenamiento, este consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. La organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando conjuntos de conocimientos. Y por último tenemos a la tercera fase, que es la recuperación. En esta es la forma en la que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Pueden ser espontáneos cuando los recuerdos surgen de manera casual o voluntaria. Para estudiar los tipos de memoria es necesario revisar la postura de los teóricos del procesamiento de la información, Atkinson y Shiffrin en 1968, Wahoo y Norman en 1965, quienes señalaban que la memoria estaba organizada en varios almacenes que difieren de su capacidad, duración y características operativas. A continuación, Bess en el 2002 describe que cada uno de los almacenes a los cuales la memoria tiene acceso, registro sensorial o memoria sensitiva, le corresponden los procesos de detección de rasgos y reconocimiento de los patrones para producir rápidamente un código que se almacena en un periodo breve. El registro sensorial no depende de la asignación de recursos, lo que significa que no tenemos que prestar atención a los estímulos de entrada para contar con un código cognitivo en el almacenamiento sensorial, debido a que esto se ejecuta automáticamente. Una implicación de esta teoría es que el registro sensorial debe ser grande, pues supone que toda la estimulación recibida se almacena por lo menos un instante. También se piensa que el registro sensorial es específico de la modalidad, ya que parte del almacenamiento está destinado a estímulos visuales, parte a los auditivos y se cree que otras partes a cada uno de los sentidos. El material no dura mucho, el almacenamiento sensorial. Los estímulos visuales permanecen entre 250 y 300 milisegundos. Y los auditivos quizás 10 veces ese lapso. El material almacenado en la memoria sensitiva sufre el efecto transcurso del tiempo. En el plazo de las duraciones mencionadas, los códigos de almacenamiento sensorial decaen, es decir, que se pierde por el paso del tiempo. Para transmitir el código cognitivo del registro sensorial es preciso asignar algunos recursos para evacuar la información antes de que se esfume. Almacenamiento a corto plazo o memoria a corto plazo es el almacén al que se transfieren los códigos provenientes del registro sensitivo o sensorial. Se caracteriza principalmente por tener una capacidad limitada. Miller, en 1956, citado en Bess 2002, propuso que la capacidad de este almacenamiento era de 7 elementos o unidades, más o menos 2. Segmeister y Nieberg, en 1982, citado en Bess 2002, plantea que se pueden almacenar más unidades si estas a su vez se organizan en paquete, que es una unidad de información organizada de acuerdo, una unidad organizada de información organizada, una unidad organizada de acuerdo con una regla o correspondencia con algún esquema conocido. Por otra parte, la organización de los códigos cognitivos es de tipo acústico, verbal o lingüístico, incluso si la información apareció en forma visual. Y por último, el material se queda en el almacenamiento por más tiempo, alrededor de 30 segundos. El proceso que permite
Retener por un breve periodo la información se denomina repaso de mantenimiento, que es la repetición continua del análisis que ya se ha realizado y tiende a destacar los aspectos fonéticos del estímulo. Cabe destacar que, aunque exista diferencia notable entre el almacenamiento a corto plazo y el registro sensorial, ambos comparten un aspecto en común: el material que no se elabora y transfiere decae. Tenemos que la memoria a largo plazo es un tipo de memoria que almacena información en un plazo mayor a 6 meses y es el último lugar a donde los códigos suelen ser transferidos, los cognitivos y los sensoriales. Los códigos que son transferidos a la memoria a largo plazo son permanentes y según Tulving en el año 1985 dijo que en la memoria a largo plazo esta se divide en dos sistemas de memoria, a su vez, que es la explícita, la cual es la declarativa, y la implícita, que es la no declarativa. La memoria explícita declarativa es la memoria que almacena información o conocimiento que puede ser expresado, por ejemplo, en la capital de Perú o cuando es el día de tu cumpleaños. Esta, a su vez, se divide en la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica se basa en el recuerdo de las experiencias vividas, que generalmente está esquematizado en tiempo y lugar. Ejemplo, lo que hice el jueves en tal sitio. Y la semántica, que es conocimiento general que no está vinculado a algo específicamente. Por ejemplo, lo que estudiaste en bioquímica o quién es Juan Gabriel, ejemplo. La memoria implícita no declarativa es un tipo de memoria que necesita un conjunto de conocimientos para realizar una acción. Hay dos tipos de memoria implícita no declarativa, las cuales son el condicionamiento clásico y el conocimiento procedimental de habilidades y hábitos. El condicionamiento clásico se basa en un estímulo neutro acompañado de un estímulo, el cual genera una respuesta condicionada. Y el conocimiento procedimental de habilidades y hábitos, en este tenemos que las habilidades y los hábitos no se verbalizan, sino que se ven reflejados en las acciones. Entonces, a medida que se practican, estos se automatizan. Por ejemplo, montar en bicicleta y utilizar el teclado. El olvido. Anteriormente se mencionó que los contenidos en el almacén a largo plazo son permanentes, es decir, que duran toda la vida. Sin embargo, este almacén se puede ver afectado por el olvido, que se describe como las fallas de codificación o para recuperar un contenido determinado. Mestre y Palmero en el año 2004 presentan 5 posturas para explicar la génesis del olvido. Fallos en la codificación. Señala que el material no fue codificado adecuadamente. Aunque el material fue utilizado en el almacén a corto plazo, puede que no hubiera suficientes estrategias de repetición o repaso elaborativo para transferirlo a la memoria a largo plazo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando no somos capaces de recordar la información que estudiamos para algún examen, porque no la codificamos cuando estudiamos, es decir, porque nunca la llegamos a aprender completamente. Teoría del decaimiento. Propone que el paso del tiempo afecta la huella de un determinado material, si está o no está activado. Ahora bien, esta teoría no explica por qué determinados contenidos no son recordados durante años, pero son recuperados en un momento determinado. Si la falta de uso de esa huella ocasionara su decaimiento, tales fenómenos no deberían de suceder. El olvido como represión. Esta postura se vincula con los aportes del psicoanálisis. Freud propuso que la memoria humana se autocensura cuando el contenido a recordar es doloroso para él, para proteger el concepto que las personas tienen de sí mismo y para minimizar la ansiedad. Teóricamente, el hombre reprime los recuerdos dolorosos, pero el recuerdo sobrevive de alguna manera en su interior. Y con paciencia y esfuerzo se puede recuperar estos recuerdos con un tratamiento adecuado.
más tarde con alguna clave de recuperación. El olvido por interferencia se manifiesta a través de dos formas, retroactiva y proactiva. Retroactiva cuando hace referencia a la interferencia del aprendizaje posterior en el recuerdo. Y proactiva cuando el aprendizaje anterior interfiere con el posterior. El primer caso se puede ejemplificar como una persona que está aprendiendo a hablar inglés posterior a haber aprendido francés. Debido a que los dos idiomas son parecidos, el segundo idioma interferirá con el recuerdo del primer idioma. En cuanto al segundo caso, se puede mencionar el caso del psicólogo alemán del siglo XIX, que es Hugo Mostenberg, quien decidió cambiar el bolsillo en el que guardaba su reloj y se encontró otra vez que cuando cada vez que él quería saber la hora, metía automáticamente su mano en el bolsillo viejo en vez de en el nuevo. Trastornos de memoria. Plantea que las personas pueden sufrir una pérdida de memoria en ausencia en el que guardaba su reloj y se encontró otra vez que cuando cada vez que él quería saber la hora, metía automáticamente su mano en el bolsillo viejo en vez de en el nuevo. Trastornos de memoria. Plantea que las personas pueden sufrir una pérdida de memoria en ausencia de otras dificultades mentales, y esto se reconoce con el nombre de amnesia. La amnesia puede ser anterógrada, caracterizándose por la pérdida de la memoria de sucesos posteriores al sufrimiento de un daño. La información no puede transferirse de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Esto produce la incapacidad de recordar nada que no hubiera ya estado en la memoria a largo plazo, con anterioridad, al accidente o trauma que ha causado el daño. En conclusión, el estudio del olvido puede ser muy complejo, pues no necesariamente se le ha visto como algo perjudicial en la salud mental, sino por el contrario, se le ha llegado a considerar como un mecanismo adaptativo e inclusive saludable para la especie humana y para su preservación. No obstante, no se puede subestimar sus consecuencias en todas las circunstancias por igual, ya que habrán situaciones en las que la presencia del olvido será perjudicial para la persona, para el óptimo desenvolvimiento de sí mismo, ya sea por patologías de la memoria o por otras enfermedades de tipo degenerativo. La presencia del olvido puede representar un grave malestar para el hombre. A continuación les voy a presentar algunas estructuras que son de gran importancia en las bases neurobiológicas de la conciencia. La primera estructura que vamos a hablar es el sistema de activación reticular ascendente, o también llamado SARA, que es una red neuronal ubicada en el tronco encefálico, y su estructura incluye varias regiones y conexiones que están interrelacionadas y abarcan desde la médula espinal hasta el cerebro. El SARA se divide en tres niveles principales. El primero es la entrada aferente, que es la que recibe la información sensorial de diversas vías, como la auditiva, la visual, la táctil o la dolorosa. El segundo nivel es la red neuronal de la formación reticular, que es el núcleo del SARA, ubicado en el mesencéfalo y la protuberancia. Las neuronas aquí actúan como una especie de filtro, ya que seleccionan qué información sensorial debe alcanzar la corteza cerebral. Y el tercer nivel es la salida eferente, que envía señales al tálamo, a la corteza cerebral y al sistema límbico. Las funciones principales del SARA son la regulación de la vigilia y el sueño. Funciona como un filtro a estímulos sensoriales, ya que determina qué estímulos sensoriales son suficientemente importantes para que sean conscientes. También tiene una gran importancia para la atención selectiva, ya que nos ayuda a concentrarnos en los estímulos relevantes mientras se ignoran los irrelevantes. Las disfunciones del SARA pueden provocar coma, déficit de atención y alteraciones del sueño, como insomnio o somnolencia excesiva. La segunda estructura que vamos a ver es el tálamo, que está ubicado
en ambos hemisferios cerebrales, formando parte de las paredes laterales del tercer ventrículo. Este se divide en varios núcleos que están agrupados principalmente en 3 regiones. Están los núcleos anteriores asociados con funciones emocionales y de memoria. Tenemos los núcleos mediales, que están vinculados con la integración sensorial y la regulación emocional. Están los núcleos laterales, que están relacionados al procesamiento sensorial y motor. El tálamo tiene un papel muy importante en la memoria porque actúa como un puente entre estructuras involucradas en los procesos de almacenamiento y recuperación de información. Sus principales contribuciones son la interacción con el hipocampo, que es esencial para la memoria declarativa, o sea, los recuerdos de hechos y eventos. También tiene una conexión con la corteza prefrontal a través del núcleo dorsomedial, lo que es crucial para la memoria de trabajo, o sea, mantener la información temporalmente para realizar tareas cognitivas. Y el circuito de Papez. El tálamo, a través del núcleo anterior, forma parte de este circuito, que es un circuito límbico. Y en este se integran las emociones y la memoria, cosa que necesitamos para poder recordar eventos que tienen algún componente emocional. Las lesiones en ciertos núcleos del tálamo pueden causar amnesia encefálica, que está caracterizada por dificultades para formar nuevos recuerdos y también por la desorientación temporal. También tenemos la corteza prefrontal como tercera estructura, que ella está subdividida en varias regiones y cada una tiene funciones específicas. Primero tenemos la corteza dorsolateral prefrontal, que está asociada a la planificación, la memoria de trabajo y control cognitivo. Está la corteza orbitofrontal, que está relacionada con la toma de decisiones basada en recompensas y en emociones. También tenemos la corteza ventromedial prefrontal, vinculada a la regulación emocional y la toma de decisiones socialmente relevantes. Y la corteza anterior del cíngulo, que está implicada en el monitoreo de error y el control de conflictos. Y relacionada a la corteza prefrontal tenemos la red frontoparietal, que es una red neuronal que conecta, pues como lo dice el nombre, la corteza prefrontal con el lóbulo parietal y permite una integración eficiente entre las áreas que procesan la información sensorial, emocional y motora. Las funciones clave de esta red son el control atencional, la toma de decisiones complejas y el procesamiento de tareas cognitivas. Sin embargo, por ahora lo que a nosotros nos compete es la importancia de la red frontoparietal para la memoria. Y esta radica en su importancia para la memoria de trabajo, que es la que coordina la corteza dorsolateral prefrontal, que como ya dije se encarga de planeación y supervisión, con el lóbulo parietal, permitiendo retener y manejar información relevante durante las tareas cognitivas. También participa en la atención y la recuperación, ya que ayuda a enfocar la atención en estímulos importantes para recordar información específica, eliminando las distracciones. También facilita la recuperación de recuerdos al dirigir procesos de la corteza prefrontal y áreas relacionadas con la memoria episódica. En la flexibilidad cognitiva, ya que permite alternar entre diferentes estrategias para resolver problemas o acceder a distintos tipos de memoria según las demandas de la tarea. Las implicaciones clínicas, tenemos que el daño en la corteza prefrontal puede causar desórdenes en el control de impulsos, apatía, problemas de atención y toma de decisiones. Como bien sabemos, la conciencia es una de las funciones más complejas y fascinantes que tiene el cerebro humano. Para entenderla, es crucial conocer las redes neuronales que la sustentan. Hoy exploraremos 2 redes principales, la red modo predeterminado y la red de control ejecutivo, y cómo estas redes interactúan entre sí para formar nuestra experiencia consciente. La red modo predeterminado o DMN, conocido por sus siglas en inglés, es un conjunto de regiones cerebrales que se activan cuando estamos en reposo y no enfocados en tareas externas. Esta red incluye áreas como la corteza prefrontal media, el precunio y el giro cingulado posterior. La DMN está relacionada con la conciencia interna, incluyendo pensamientos, recuerdos personales e imágenes mentales. Esta es importante porque nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y planificar el futuro y recordar el pasado. Es esencial para la autoconciencia y la introspección.
De hecho, estudios han mostrado que la actividad de la INTM está alterada en condiciones como la depresión, el trastorno de estrés postraumático, lo que nos sugiere un papel importante en la salud mental. Para entender esta red, puedes imaginar que estás en un parque sentado sin nada que hacer. Tu mente empieza a divagar recordando una conversación reciente o imaginando un futuro evento. En estos momentos la DEM está activa. Otro ejemplo es cuando estás soñando despierto o reflexionando sobre tus experiencias pasadas y futuras. En cambio, la red de control ejecutivo es para funciones cognitivas superiores como la atención, la planificación y la toma de decisiones. Esta red incluye regiones como la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal posterior, que trabajan juntas para gestionar tareas complejas y mantener el enfoque. Es importante porque nos ayuda a concentrarnos en tareas específicas, planificar nuestras acciones y tomar decisiones informadas. Es fundamental para la resolución de problemas y la ejecución de tareas que requieren un alto nivel de control mental. La red de control ejecutivo también juega un papel importante en la regulación emocional y control de impulsos. Un ejemplo para entenderla es que piensa que estás resolviendo un problema matemático o planificando un proyecto importante. Necesitas mantener la atención, organizar tus pensamientos y tomar decisiones estratégicas. En estos momentos la red de control ejecutivo está en pleno funcionamiento. Otro ejemplo para entender es cuando estás tomando decisiones rápidas y estratégicas como en un juego de ajedrez o durante una discusión acalorada donde necesitas mantener la calma y pensar con claridad. Aunque la DEM y la red de control ejecutivo parecen tener funciones completamente opuestas, ellas trabajan en conjunto para equilibrar nuestra conciencia interna y externa. Durante tareas que requieren atención externa, la DEM disminuye, mientras que la red de control ejecutivo se activa. Este equilibrio es crucial para la función cognitiva saludable. Una difusión en esta interacción puede estar relacionada con trastornos como el TDAH y la esquizofrenia. Para concluir, la red de modo predeterminado y de control ejecutivo son esenciales para nuestra conciencia y nuestras capacidades cognitivas. La red modo predeterminado nos permite reflexionar y soñar despierto, mientras que la red modo control ejecutivo nos ayuda a concentrarnos y tomar decisiones. Comprender estas redes nos ayuda a apreciar la complejidad del cerebro humano y cómo influye en nuestra vida diaria. De hecho, los campos investigativos sobre esta ciencia nos van cada vez contribuyendo aportes a este tema, lo que nos permite cada día ver más la importancia y cómo repercute todo esto en nuestro día a día. Gracias. Alteraciones en la memoria. Son un grupo de trastornos que afectan la pérdida de la memoria y el deterioro de la función cerebral y pueden manifestarse de diversas maneras, tales como la incapacidad para aprender y recordar, dificultad para recordar nombres de personas conocidas, pérdida paulatina de la memoria, dificultad para recordar actividades cotidianas, dificultad para ubicarse en tiempo y espacio, dificultad para seguir una conversación y a estas personas se les torna difícil mantener la toma de decisiones, terminar tareas o seguir instrucciones. Algunos factores de riesgo para las alteraciones de la memoria son lesiones cerebrales que pueden ser causadas por golpes en la cabeza, contusiones, cirugías previas o lesiones traumáticas. Enfermedades que pueden ser enfermedades de la tiroides, enfermedades de los riñones, hígado, enfermedades vasculares tales como la hipertensión y la diabetes, enfermedades como el Parkinson que afectan a las neuronas. También pueden ser las afecciones mentales tales como la depresión, la ansiedad y el estrés, el estilo de vida, el consumo excesivo de alcohol, de drogas, el sedentarismo o la mala alimentación, en los medicamentos, los efectos secundarios de estos fármacos y la vitamina. La falta de vitamina B12, ya que esta ayuda a mantener la salud de las células nerviosas y los glóbulos rojos. La hipotiroidismo, que es la inactividad de esta glándula tiroides, y la apnea del sueño, que si esta no funciona puede haber una afección en la memoria. El ejercicio físico aeróbico, el caminar, puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo.
Estas alteraciones en la memoria pueden deberse al envejecimiento normal, al trauma psicológico externo o interno, la demencia y el delirio o confusión. Para diagnosticar una alteración de la memoria, se pueden practicar o realizar las siguientes pruebas. Pruebas cognitivas que nos ayudan a determinar el estado de la memoria y otras habilidades de razonamiento. Análisis de sangre que nos ayuda a determinar los problemas físicos que pueden afectar la memoria. Pruebas de imagen, tales como tomografía computarizada, resonancia magnética, entre otras. Y la función lumbar que nos ayuda a diagnosticar alguna alteración de la memoria. Algunas alteraciones de la memoria son la anamnesis, que es la incapacidad para recordar eventos durante un determinado tiempo. A menudo puede ser causado por una lesión cerebral. Existen tipos varios de anamnesis. La anamnesis anterograda, que es la incapacidad para guardar nuevos acontecimientos en la memoria a largo plazo, luego de un evento que puede haber causado un daño cerebral, como un accidente o un trastorno neurológico. Generalmente este se asocia con un daño en el hipotálamo. La persona olvida los hechos que suceden después del inicio de la anamnesis. La anamnesis retrógrada es la incapacidad de recordar los eventos ocurridos luego de la lesión cerebral o el daño severo en la corteza temporal. La persona olvida los hechos que sucedieron antes del inicio de la anamnesis. La anamnesis global transitoria es temporal, es la pérdida temporal de la memoria que presenta la anamnesis anterógrada y retrógrada, que suele durar aproximadamente unas 24 horas y es más común en las personas de 50, 70 años y afecta más a los hombres que a las mujeres. La anamnesis se puede diagnosticar mediante pruebas de diagnóstico como TICS para ver el grado de la memoria, pruebas de imagen y encefalograma. Continuando con las alteraciones de la memoria, tenemos ahora el deterioro cognitivo leve. Esta se caracteriza por la disminución de las funciones cognitivas en la memoria y que esta es causada debido a la acumulación de varios factores de riesgo, lo cual hace que no tenga algo característico que lo ocasione, a diferencia de otras alteraciones. Esta a la larga puede llegar a evolucionar en una demencia, puede, no significa que 100% evolucione. Un ejemplo es que puede llegar a evolucionar al Alzheimer. Esta se puede dividir en dos, en la amnésica y la no amnésica. La amnésica se caracteriza por las funciones de la memoria, como que la persona no puede recordar eventos que ocurrieron recientemente, pero esto sin afectar a los recuerdos pasados. Y la no amnésica, esta se caracteriza por las funciones cognitivas, siendo por ejemplo el lenguaje o la atención. A pesar de estos problemas cognitivos, una persona con deterioro cognitivo leve no llega a tener un gran impacto en la vida. Una persona con esta alteración no puede vivir de forma no tan afectada en la vida cotidiana, a diferencia de una persona con demencia. Pasando ahora con las demencias afectan también al pensamiento, a la memoria y a las funciones cognitivas, pero estas llegan a tal nivel que afecta completamente en la vida cotidiana de la persona. Estas pueden ser de varios tipos, por lo más comunes son el Alzheimer y la frontotemporal. El Alzheimer, que es la más común, como ya había dicho, esta se caracteriza que hace que el cerebro se vaya encogiendo poco a poco y que a la larga las neuronas vayan muriendo. Esta se desarrolla en personas con más de 65 años, debido a la degeneración de las neuronas y por la acumulación de la proteína beta-amiloide. Al comienzo, el Alzheimer se presenta como un síntoma de que la persona empieza a olvidar recuerdos que ocurren recientemente, igual que el deterioro cognitivo leve. Pero esto a la larga va evolucionando, haciendo que la persona esté afectada en varias zonas. Por ejemplo, en la memoria, la persona puede llegar a olvidar los nombres, zonas, eventos, o también puede llegar a olvidar que sí,
respuestas actualmente. O sea, la persona empieza a repetir varias veces una afirmación. También afecta también al pensamiento, haciendo que la persona con Alzheimer tenga dificultades con los números, haciendo que poco a poco una persona pueda llegar a tener dificultades con los números, a que completamente no pueda ni siquiera usar un número. También afecta a las afirmaciones o a las respuestas, haciendo que en la vida cotidiana una persona no pueda tomar decisiones, complicándolo aún más la vida cotidiana. Y por último también afecta a la personalidad o a las emociones, haciendo que una persona con Alzheimer pueda presentar depresión, pérdida del interés a la actividad, aislamiento social, ira o agresividad, o también algunos cambios de estado de ánimo y desconfianza de otras personas. Y estos síntomas de la personalidad están también familiarizados con la demencia de parieto-temporal, ya que pasando ahora con la demencia parieto-temporal, esta se caracteriza porque afecta a los lóbulos frontales, y las temporales, haciendo que no afecta la memoria, sino afecta a esos lóbulos. Y esos lóbulos que hacen son encargados del comportamiento, la personalidad y el lenguaje. A diferencia del Alzheimer, esta avanza mucho más rápido y también se genera muchos años antes, siendo esta que ocurre entre las personas de 45 años hasta los 64 años. ¿Qué lo ocasiona? Aparte de los factores de riesgo, como es normal en todos, esta también tiene mucha acumulación de la proteína tau o también de la acumulación de la proteína TDP43. Los síntomas que tiene esta son muy similares a los que tiene la personalidad en el Alzheimer. O también puede tener anomia, afasia no fluente o también demencia semántica. Aparte también puede tener hepatía o problemas de pérdida del interés de la actividad o también depresión igual. Ahora pasando con el trastorno del estrés postraumático, este es una alteración que es muy conocida a nivel mundial, ya que se presenta en las personas que han pasado por alguna guerra, que han vivido alguna guerra. Esto sí es algo que llega a ocasiones de trastorno, pero lo que en sí ocasiona el trastorno es un estrés excesivo que llegue a algo que afecte con tu vida, o sea, alguna agresión física o sexual, algún desastre natural o algún accidente muy grave que afecte con la vida de esa persona. Las personas con este trastorno pueden llegar a presentar varios síntomas. Uno de los más comunes es que la persona puede llegar a tener recuerdos intrusivos, o sea, la persona puede llegar a tener un recuerdo recurrente o recuerdos que sean tipo pesadilla, que se dan de forma muy recurrente en la persona, y también puede llegar a tener flashback. Otra cosa es que la persona puede presentar evasión sobre el tema, o sea, que una persona llegue a hablarle del tema, que le pregunte sobre el tema, la persona evita hablar del tema. Otra cosa es que la persona también evita algo que le recuerde al evento, por ejemplo, una persona, un lugar o cualquier otra cosa, como algún sonido, puede llegar a recordar este evento, la persona llegue a evitar estas cosas. También puede afectar al pensamiento o al estado del ánimo. O sea, una persona con esto puede llegar a tener pensamientos negativos hacia sí mismo, muy recurrentemente. Además, también puede presentar ira, agresividad, vergüenza incluso sobre este tema de forma también muy recurrente. Y también una persona también puede llegar a presentar una falta de memoria sobre este evento, haciendo que la persona olvide partes importantes del evento, siendo más complicado saber lo que ocasionó este trastorno. Y por último, también tiene reacciones físicas y emocionales, haciendo que la persona pueda estar en constante agresividad o en ira, estar completamente a cada rato en un estado de susto o de irritabilidad, que es algo muy común. Pues. Ya. Pasando a otra alteración de la memoria, tenemos el síndrome de Korsakoff. Perdón, no lo pronuncio bien, de Korsakoff. Este se caracteriza porque se presenta en personas que tienen una adicción muy excesiva al alcohol. ¿Por qué? Porque este síndrome es ocasionado por la deficiencia de la tiamina, o sea, vitamina B1.
Entonces, ¿por qué el alcohol causa esto? Es porque el alcohol afecta al revestimiento del estómago y de los intestinos. Aparte también sobrecarga el hígado, haciendo que para mantener el metabolismo de la tiamina sea mucho más complicado, afectando completamente a esta proteína, ocasionando este síndrome. Este síndrome se presenta con algunos síntomas que pueden ser amnesia retrógrada o amnesia anterógrada, ya antes dicha, y también puede presentar confabulación. ¿Qué es esto? La confabulación es que la persona olvide cosas, pequeñas cosas de un evento o alguna memoria pasada y que invente información nueva sin que él quiera, que invente una memoria diferente, pues, invente una historia diferente sobre algo que ha ocurrido. Y también, igual que el deterioro cognitivo leve, afecta a la memoria, haciendo que recuerdos que ocurren recientemente sean muy complicados para él guardarlo, pero los eventos pasados sí sea más fácil que los recuerde. Ahora, pasando a otra alteración de la memoria, tenemos un tipo muy poco común de la amnesia, la fuga amnésica. Esta se caracteriza porque, aparte de la otra amnesia, aparte de afectar a la memoria, afecta a la personalidad. O sea, me explico. Una persona con esta amnesia, aparte de olvidar la memoria, olvida la personalidad, haciendo que la persona cambie de personalidad, haciendo que se crea otra persona. Una persona que pasa por esta amnesia puede llegar a irse de casa y vivir una vida diferente, una segunda vida fuera de su vida principal, olvidando completamente su vida pasada y sus pensamientos. Este periodo puede durar de unas pocas horas hasta incluso meses. Y cuando se recupera de este paso de tiempo, olvide completamente lo que hizo durante esa segunda vida, durante ese periodo, haciendo que sea muy poco común esto ocurre. ¿Esto a qué se debe? Como igual que el trastorno del estrés postraumático, es debido a un estrés excesivo, haciendo que lo más común es que lo ocasione algún estrés, por ejemplo, de un trabajo, pues, o ocasionar este trastorno. Ahora, pasando por lo último, tenemos las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Las alucinaciones, por lo general, son algo que se puede sentir, que se puede ver, pero no es real. Es algo que te crea la mente. Esto, por lo general, es también debido a algún estrés muy excesivo. O también simplemente puede ser por la esquizofrenia o alguna enfermedad neurodegenerativa. ¿Cómo se presentan las alucinaciones? Bueno, estas pueden ser debido a algo visual, pueden ser visual, algún objeto físico tú no lo ves, pero obviamente no existe. Puede ser algo auditivo, o sea, escuchar sonidos raros que no tengan nada que ver con lo que está pasando. Puede tener también que ver con olfatorio o oler cosas que no tienen nada que ver. O también táctica, puedes sentir algo que te siente, pues. Algo muy común es que una persona, por ejemplo, que tenga miedo a las arañas, es muy común que empiece a sentir como que le recorre una araña en el cuerpo, pues. Esto puede ser, obviamente, a un estrés excesivo al miedo de las arañas, haciendo que presente estas alucinaciones.